prepararnos para entrar en esa zona de guerra, porque solamente entrando en la zona de guerra entra siendo un hombre espíritu, un hombre interior. En la zona de guerra no puedes entrar siendo un hombre carnal, porque vas a ser vencido. Tienes que entrar en el espíritu para hacerle guerra. Tienes que estar preparado, tienes que tener armas específicas, y que es la palabra, y tienes que estar armado, tienes que estar vestido. Y vestido quiere decir revestido de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos siendo revestidos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos la autoridad en nuestras manos, tenemos el poder para vencer. Efesios 6. Mira el título, dice el apóstol Pablo y escribe a la iglesia de Efesios: la armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está enseñando que la guerra es en el espíritu. Pablo está diciendo: la guerra no es en el cuerpo físico, carnal. Así no vas a poder vencer. La guerra no es contra tu prójimo, la guerra no es contra el miembro de la iglesia, la guerra no es contra el pastor, la guerra no es contra el líder, contra el discípulo, sino que la guerra es espiritual. La guerra no es contra tu vecino ni carne, sino que es espiritual. Entonces, por tanto, dice Pablo y escribe: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Anótalo, número 1. Tenemos que estar ceñidos con vuestros lomos, con el cinturón de la verdad. Con la verdad. Y vestido, número 2, con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, Pablo le damos unas ciertas cualidades como para vestirse como un guerrero en el espíritu. Y una de las principales armas que usted tiene es la espada. Y para apagar todo dardo de maligno, porque muchos quizás somos atacados continuamente con dardos del maligno, con fuego del maligno, y no levantamos el escudo de la fe. Hay que estar vestido, como dice su palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primero, cíñete de verdad.
Porque si tú te ciñes de mentira, dice que el diablo fue el padre de mentira. Jesús le dijo a los religiosos en aquel tiempo le dijo: vosotros sois hijos del diablo y vuestro padre es el mentiroso. Y nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad, ceñidos con la coraza de justicia y calzado con el evangelio del apresto de la paz, ceñidos con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pero primero dice que levantemos el escudo de la fe y por último tomemos la espada, que es el Espíritu, que es la palabra. Jesús, para vencer en el desierto, Él venció con la palabra. Él lo venció al diablo con la palabra. Y usted tiene la palabra en su corazón y en su boca, no está lejos de usted la palabra, como dice en el Antiguo Testamento: ¿y quién nos traerá la palabra? ¿Y quién la hará descender del cielo? ¿O quién nos traerá la palabra si está del otro lado del mar? Y dice el apóstol Pablo, y dice: la palabra no está lejos de ti, está cerca de ti, está en tu corazón, está en tu boca. Declárala, porque yo he puesto las armas de justicia, yo he puesto el escudo de la fe sobre ti, he puesto el yelmo de la salvación. Tienes al Espíritu Santo, te tienes que levantar y tienes que pelear. No hay que darle vuelta al asunto, mi hermano. No hay que darle vuelta. Tienes que pelear. Tienes que pelear. Para vencer, tienes que pelear. Para conquistar, tienes que pelear. Tienes que guerrear. Josué y Caleb era un tipo que andaba en el Espíritu y le creyeron a Dios en el Espíritu. Pero lo demás, los otros 10 espías que fueron a espiar la tierra, parece que ellos no andaban en el Espíritu, andaban en la carne porque vieron a los gigantes. Pero cuando tú estás en el Espíritu, no te va a importar los gigantes, sino que tú vas a empezar a ver la oportunidad que hay en la tierra, sino que tú vas a ver la oportunidad para conquistar, tú vas a ver la oportunidad para ganar. No te van a importar los gigantes, no te va a importar el problema, la circunstancia que venga sobre tu vida. Te vas a levantar en el Espíritu y vas a empezar a guerrear, porque Dios te va a colocar en las primeras filas de los generales de Dios, porque yo te he predestinado antes de la fundación del mundo. No hay otra vuelta. No lo hay. La iglesia se tiene que levantar. Tenemos que guerrear. No importa. Muchas personas que ustedes vieron, que estaban aquí, tú vas a ser el prototipo y el intercesor y el conquistador, porque Dios te va a meter en un desafío para que tú te pongas a orar, para que tú te pongas a guerrear por los que están y se han quedado en el camino, porque de repente han recibido la palabra con gozo y la palabra quizás ha caído en pedregales y no ha tenido raíz, no ha tenido fundamento, pero Dios está preparando una tierra donde Él tiene una semilla. La palabra va a crecer y va a dar fruto, y va a dar fruto al 30, y va a dar fruto al 60, y va a dar fruto al 100 por uno. Dios te está preparando para que seas una tierra deseable. Dios te está preparando para que seas una tierra que te vas a multiplicar, que vas a ver el fruto crecido en tu vida y vas a ver la gloria de Dios y la mano de Dios moviéndose sobre tu vida. Yo he visto la mano de Dios sobre mi vida. He visto la mano de Dios. Una transformación tremenda. Más milagro que eso es tremendo. Que uno se salve, que un alma se salve, ya es un milagro
total. Es un milagro total. Aquella persona que ha sido salvada. Pero Dios dice que su poder no ha menguado. Sus milagros no han menguado. Sus milagros son los mismos de ayer, de hoy y por siempre, y serán por los siglos de los siglos y hasta la eternidad, porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de multiplicación. Y Dios nos está llamando a que nos levantemos como antorcha de fuego. Tenemos que levantarnos como antorcha de fuego. Y muchas veces cuando somos atacados por esos espíritus inmundos, somos atacados en las áreas más fundamentales. Lo primero que te va a tocar va a ser tu cuerpo. Puede traerte una enfermedad, puede tocarte la economía, puede tocarte en el área del matrimonio. Y son espíritus, son dardos del fuego, del maligno. ¿Por qué? Porque no estamos revestidos con la armadura de Dios, no estamos bebiendo del Espíritu, no estamos agarrando la palabra, la Biblia, no estamos leyendo. Muchas veces hacemos la iglesia como algo monótono solamente los domingos, los viernes, venir al culto y escuchar la palabra y listo, ya está, creemos que ya está todo bien, nos fuimos, nos saludamos y nos bendecimos y nos vamos para nuestra casa y cuando salimos de esa puerta cargamos los problemas, cargamos las cosas, llegamos a la casa y vemos que estamos siempre en la misma situación. ¿Por qué? Porque no te estás preparando en el Espíritu. No le estás haciendo guerra al diablo en el Espíritu. Entonces, ¿pasa eso en la vida del cristiano? Sí, pasa. Pasa en la vida del cristiano. Pasa que cuando no leemos, no oramos, ya nos vamos del Espíritu y ya andamos en la carne. Porque el mismo espíritu inmundo también muchas veces hacemos como una congregación y muchas veces hacemos como una congregación carismática, nos saludamos, nos bendecimos y el espíritu de ira también saluda al espíritu de enojo. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero sí, pasa. Pasa porque no abrimos nuestros oídos para escuchar la palabra y le damos más lugar a lo que nos dice el enemigo que a lo que Dios nos dice. Y nos tenemos que preparar. Prepárate, iglesia, porque Dios te va a sorprender. Prepárate porque Él te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Y yo quiero que en este tiempo tú te levantes en el Espíritu. Y aquellos que son llamados a las primeras filas de los generales de Dios, no andar en la carne, sino que va a haber una iglesia que se va a levantar en el Espíritu y esta iglesia se llama Guardianes del Pacto y la iglesia va a ser reconocida en el mundo entero. Oiga, yo lo creo. Lo que mi Padre espiritual dice, lo que mi apóstol dice, cuando habla de la ciudad luz, cuando habla del jardín luz, cuando habla del canal, yo lo creo. Yo lo creo. Lo que mi Padre espiritual lanza y larga, yo lo creo. Lo acompaño en la oración, haciendo guerra al diablo. Digo, Señor, tu palabra se va a cumplir. La palabra que largó nuestro apóstol es una palabra de fe, es una palabra de autoridad y es una palabra que va a dar fruto al 100 por 1. Yo lo creo. Levántate, iglesia. Sí, levántate. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor.
siempre bendecirán por los siglos.